porque parece que solo tú lo puedes hacer, ¿Ya? pinchas y puedes arriba imprimir los que asistieron a clase. En mostrar participantes. Sí, donde están los dos monitos ahí. ¿Ya? Y acá, No sé si te permite, porque como cambiaron un poco esto, ahora a mí no me aparece, pero a ti como organizador puede que sí. sí, lista, sí, Pero si no le descargando pegáis lista, unos lista de asistencia. pantallazos y ahí que hay con los pantallazos de los... No, pero ahí descargué el archivo de la lista. No, por eso. Sí, te deja porque te descarga un archivo Excel cuando tú dices descargar. Pero si no, lo Claro. que hacemos nosotros, le pegamos pantallazo, foto a la Sí. pantalla, corremos y ahí tenemos los que ya están presentes. Ya, perfecto. Buenísimo. Entonces, acá tengo que volver a compartir, ¿no? Sí, deja yo, chiquillo. Bueno, ¿tienen alguna consulta sobre esto o alguna otra cosa? Sobre esta clase u otra cosa. Si es por la clase con el profe, pero si es por alguna otra cosa, aprovechando que estamos conectados, No, profe. ¿no? Ya. Entonces, Miguel, te dejo, ahí estás compartiendo, tienes que colocarlo en modo presentación Sí, y ya estoy sí, grabando sí. ya, pues, así que ahí se nota. Ya, perfecto. Sí, yo voy ¿Ya? a la presentación ya. Ok. Yo voy a reunir por el celular por si acaso. Listo. Listo. Cualquier cosa ahí Gracias, me Arturo. pegan un grito. Bien, ¿Ya? perfecto. Bien, pues buenas tardes a todos y todas los que están conectados. Yo solamente estoy viendo la pantalla de presentación en este momento, por lo tanto, si en algún momento tienen alguna duda o algo que necesiten recalcar o remarcar, me hablan, ¿sí? Abren su micrófono y me lo dicen, porque no voy a estar viéndolos en este momento. Bien, pues así que les comento que la clase de hoy es de requerimientos energéticos. Esta es la clase que teníamos pendiente y que lamentablemente yo olvidé subir y les pido las disculpas correspondientes porque eso había sido un compromiso que adquirí yo y no lo hice. Bien, así que por eso estamos realizando esta clase. De todas maneras está grabada, por lo tanto después yo les voy a mandar el link para que la puedan revisar, ¿ya? Porque aquí es donde vamos a trabajar lo que corresponde también al trabajo que ustedes tienen que hacer. Este trabajo final o de integración de contenidos. Bien, así que vamos a comenzar viendo un poquito, bueno, esto de historia es como para que ustedes lo vayan leyendo, ustedes tienen este documento ya hace 3 semanas, si no me equivoco, en su aula virtual, por lo tanto tendrían que haberlo revisado ya. Eh, Más que nada, esta introducción se basa en para qué se utiliza o para qué necesitamos tener una medición del requerimiento energético. Y entonces, ¿el requerimiento energético qué es? Es principalmente la cantidad de energía que necesita la persona para su día a día, pensando tanto en las actividades corporales o en las funciones que cumplen cada uno de nuestros órganos para mantenernos vivos, y además también para suplir todas las actividades adicionales que realizamos en el día a día. Y esas actividades adicionales parten desde que te levantas, te pusiste un pie bajo la cama, ya estás gastando más energía el que estabas gastando cuando estabas en estado basal. Te lavaste los dientes, te movilizaste por la casa, comiste, fuiste a tomar la micro, o sea, todos esos movimientos que tú realizas son parte de actividades adicionales, por lo tanto también demandan un gasto adicional. Y en el caso del deporte es complejo poder determinarlo con exactitud y es por eso que existen variadas formas de poder determinar esta ingesta energética. Y va a depender de cada actividad, va a depender de la naturaleza del deporte, va a depender de la composición corporal que tiene el individuo, o sea, depende de todo, la verdad, de todo, de todo. Entonces tenemos diferentes formas de poder acceder a este requerimiento energético. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a revisar hoy es eso. O sea, vamos a ver, obviamente, qué nos dice la literatura, pero también tenemos que llevarlo a lo que hacemos hoy en día. Bien, entonces considerar que para poder entregarle la alimentación a un deportista, nosotros debemos considerar todos estos factores que individualizan al sujeto, y esa individualidad no solamente es en la alimentación, sino que también es
en el entrenamiento. En el hecho, por ejemplo, que los deportes colectivos separen en los entrenamientos en defensas, mediocampo y delanteros, por ejemplo, o separar en estos tres grupos y hacer entrenamientos diferenciados, uno dice, ah, perfecto, está diferenciado. Pero tengo a 8 o 10 personas que componen este cuadro del defensa, por ejemplo, y entrenan todo lo mismo, siendo que tienen capacidades diferentes, sus cualidades físicas están desarrolladas de forma diferente, igual debiese ser individualizado, pero a veces los tiempos no dan para hacerlo. Si lo vemos en el alto rendimiento, obviamente sí se ocupa. Y lamentablemente en deporte recreacional o de menor rendimiento o de menor nivel, no se da mucho. Y de verdad que nosotros tenemos que hacerlo, porque finalmente lo que implementamos es para mejorar el rendimiento, y esa es la finalidad de todo esto que nosotros hacemos, generar un óptimo rendimiento del deportista o del grupo de deportistas. Bien, entonces, al conocer las necesidades energéticas, nosotros vamos a tener el primer paso de todo esto. Bien, va a ser el comienzo, y no es todo. Por lo tanto, saber cuánta energía necesito es solamente la partida. Bien, es como echar el motor del auto. Pero vienen muchas cosas después que tienen que ver con la cualidad y la cantidad de alimentos que yo voy a suministrar y cómo se componen por los diferentes nutrientes. Entonces vamos a ir revisando cada uno de estos elementos en base a este gasto energético que tiene el ser humano. ¿Bien? Entonces nosotros, por mantenernos vivos, vamos a tener el funcionamiento de nuestros órganos. ¿Cómo lo podemos determinar? A través del metabolismo basal. Entonces nosotros vamos a hablar de un gasto metabólico basal. ¿Qué cantidad de energía necesito para que mis funciones vitales se mantengan activas? Cuando yo estoy durmiendo, estoy en un estado basal, ¿bien? Porque no tengo actividades mayores cerebrales que las que me mantienen vivo, no tengo actividades de sistema cardíaco, respiratorio, de todos, en verdad, solamente para mantenerme vivo en esa situación. Pero basta con que nosotros nos levantemos de la cama, como les decía antes, y ya tenemos un incremento de la frecuencia cardíaca, basta con que hagamos ejercicio y ya vamos a tener que generar síntesis proteica. El mismo ejercicio nos lleva a la producción de calor, por lo tanto, se disipa energía que está contenida en nuestro cuerpo en forma de calor hacia el exterior. Existe síntesis de diferentes tejidos, tanto óseo como muscular. Hay un aumento del volumen sistólico por un tema adaptativo del ejercicio. Bueno, si es que el ejercicio está bien programado y bien planificado, va a existir un aumento del volumen sistólico que va a demandar un mayor gasto cardíaco. Por lo tanto, también va a aumentar el gasto metabólico basal. Eso va a conllevar que la frecuencia cardíaca en reposo disminuya. Por lo tanto, nosotros nos vamos a adaptar mucho más fácil a los entrenamientos. Síntesis de nuevos tejidos, excreción tanto de la materia fecal como de la materia urinaria. Al respirar también gastamos energía, al movilizar los glóbulos rojos, al movilizar el sistema sanguíneo en general, la funcionalidad de nuestro hígado. Aquí se habla de la detoxificación y se pone de esta forma porque el hígado y el riñón son los órganos encargados de, uno, el hígado, de detoxificar, o sea, de sacar todas las toxinas de nuestro entorno, y el riñón de liberarlas al exterior. Por lo tanto, ningún batido detox, ningún tecito detox, ninguna cuestión que tenga que ver con lo detox te va a ayudar a generar este proceso que lo hace tu hígado y tu riñón. Es una desmitificación de estos juguitos que se toman muchas personas, y sobre todo en ayuno, ¿eh? Porque eso siempre te lo dejan bien en claro. Si no te lo tomas en ayuno, no sirve. El producir grasa y tomar en cuenta lo que es la producción del tejido pardo y el tejido blanco como grasa, que esa es la definición que se le da antiguamente, nos va a llevar a entender que nuestro tejido graso es un tejido funcional, bien, es un tejido que libera hormonas, es un tejido activo, y además también es un tejido que va a estar disponible para poder usarlo como energía. Bien, por lo tanto, es un tejido importantísimo que está presente. Muchas veces está presente en un exceso, y esa es la problemática principal que tenemos que atacar, tanto por salud, por estética o por rendimiento. Bueno, finalmente todo es rendimiento. Si lo enfocamos en la salud, es rendimiento. Si lo enfocamos en la estética, es rendimiento. El rendimiento como que lo es todo. En la digestión vamos a gastar energía. Cada vez que nosotros ingerimos alimentos, tenemos que procesarlos para que lleguen a los tejidos que lo necesitan. Todo ese procesamiento demanda un gasto energético. Un trabajo físico voluntario, todo el movimiento cerebral, sobre todo a través del movimiento cognitivo de nuestro cerebro, hay un gasto energético muy alto. Y además también esta detoxificación renal que yo les contaba, que trabaja en conjunto con nuestro hígado.
Si se dan cuenta, entonces tenemos un entorno que necesita energía. Y esa necesidad energética se va a incrementar a medida que nosotros vamos generando diferentes actividades del día a día. Y va a depender de cuánto dure esa actividad y de la intensidad que nosotros le apliquemos, cuánta energía vamos a necesitar. Entonces no va a ser lo mismo, por ejemplo, hacer un esfuerzo de intensidad máxima por 10 segundos y hacer un esfuerzo de intensidad moderada por 1 hora. No van a hacer lo mismo, por lo tanto también hay que determinar cómo influye eso en el gasto energético del individuo. Bien, y de aquí sale entonces, o se desprende, esta fórmula mágica del balance energético. Y esta fórmula mágica habla matemáticamente de este balance energético. Entonces, cuadra muy bien, porque me dice que el balance energético es igual a los ingresos que yo tengo en los alimentos, en cuanto a energía química, y los gastos que genero en base a las actividades tanto del metabolismo basal como de las actividades adicionales. Y es bastante lógico, matemáticamente hablando, está muy bien establecido. Entonces los ingresos van a corresponder a, o sea, perdón, este ingreso en este balance debiese ser igual al gasto. Y este gasto está determinado por esta tasa metabólica basal o gasto metabólico basal. La digestión, que en algunos casos también demanda una mayor cantidad de energía necesaria como para poder generar los procesos. Y además también esta actividad. Bien, entonces la tasa metabólica basal se abrevia TMB, o en algunos casos puede aparecer como GMB, gasto metabólico basal. La digestión habitualmente se abrevia, se encuentra como ETA, que es el efecto térmico de los alimentos, ETA, y la actividad física habitualmente se encuentra como AF. Esas son las abreviaturas que se le dan si ustedes en algún momento llegan a leer algún documento con esto. Bien, entonces de aquí vamos a desprender estos 3 casos, en donde vamos a ver que la ingesta va a ser igual al gasto y nos vamos a encontrar en un balance energético, ¿cierto? Entonces, según esto, no va a variar el peso. Y ojo que esto se enfoca en el peso. Ingesta mayor al gasto, va a haber un superávit calórico, por lo tanto, teóricamente, debe llevarnos a aumentar el peso. Y por otro lado, si la ingesta es menor al gasto, nos va a llevar a un déficit calórico, o sea, una disminución del peso. Y a esta se le asigna como la receta magistral contra el sobrepeso y la obesidad. Si esta fuese la receta magistral, créanme que todas las personas que utilizasen inmediatamente una alimentación que sea o que esté enfocada en un déficit calórico, llegaría a estar dentro de su balance energético rápidamente. Esto no se da en la realidad. Es una muy buena herramienta, matemáticamente precisa, pero en la realidad muy pocas veces se da. ¿Por qué voy a este caso? Porque hay elementos que tienen que ver con lo psicológico, hay elementos que tienen que ver con lo hormonal, que van a incidir directamente en el comportamiento de la variabilidad de la energía que está en mi cuerpo y cómo la voy a utilizar dentro del corto, mediano, largo plazo. Entonces yo creo que muchas veces ustedes se pueden haber encontrado con el amigo o la amiga que come mucho y no engorda. Y siempre está flaco, y siempre está flaca. Entonces ese, bajo la matemática, debiese estar en un superávit calórico y debiese estar aumentando de peso, pero no lo hace. Entonces ahí se empieza a hacer una investigación, ¿cierto? Actualmente, y desde ya hace 10 años aproximadamente, se están investigando estos elementos del tejido pardo y el tejido blanco y cómo estos contribuyen a entregar energía. Y créanme que se da mucho más de lo que uno piensa. Existen estas personas que comiendo mucho y sin ni siquiera medir lo que comen, sino que comen a destajo, no suben de peso. Entonces en este momento nos encontraríamos en una negativa de esta lógica matemática. Y además también en esta ingesta menor al gasto nos vamos a encontrar con personas que comiendo menos de esta necesidad energética, a lo que se le llama déficit calórico, no bajan de peso. Y a mí me ha pasado también en la consulta que me encuentro con pacientes que yo sé que cumplen al pie de la letra porque he ido a sus casas, he visto sus alacenas, he visto o estos lugares donde guardan la comida, veo cómo cocinan, veo cómo preparan las cosas, veo el tratamiento de los alimentos y me consta que cumplen al pie de la letra las pautas alimentarias. Entonces, en ese momento yo me cuestiono y digo, ¿soy yo el malo? Yo hago las pautas mal. Y puede ser también en algún caso. Pero me
encontrado con esto, con que las personas cumpliendo con todo esto, esta alimentación en un déficit calórico, generando actividad física o ejercicio del que puede, no existe una pérdida de peso. Bien, por lo tanto, como les digo, desde la matemática, esto es bastante lógico. En la vida real, en la práctica, no siempre se da. O sea, hay que saber usarlo, obviamente, pero para saber usarlo hay que conocer todo lo que viene de atrás de generar un superávit calórico o de generar un déficit calórico. Y entonces hay varios elementos ahí que nosotros debiésemos tomar en cuenta antes de poder elaborar un plan. También yo tengo que hacer una anamnesis total de la persona, debo conocer su comportamiento bioquímico, hepático, renal, etcétera, etcétera. Si no, no lo podría hacer. Bien, entonces, ¿cómo yo te puedo responder a una persona que me dice, oh, el déficit calórico es todo? Y yo parto bien el déficit calórico y después hacia adelante voy a ver el resto de las cosas si quiero perder peso. Bueno, si tu único objetivo es perder peso, deja de comer, haz el ayuno 21 días y vas a perder peso. Si solamente te importa eso. Pero nosotros debemos considerar muchos componentes y sus factores que determinan el gasto de energía en el día. Entonces, este gasto energético total es el GET, conocido como GET, GET, gasto energético total. Bien, este GET tiene diferentes componentes, imagínense, son 5 componentes, y cada uno de estos componentes tiene su factor que lo determina. Entonces, uno de los factores principales que tenemos como, de los componentes principales, como, considerando el gasto energético diario, tenemos la composición corporal. Y aquí vamos a encontrar la masa corporal, y esta masa corporal se distribuye en diferentes componentes. Entonces, actualmente el modelo que más se usa es el modelo pentacompartimental. Este modelo lo que hace es subdividir nuestro cuerpo en 5 compartimentos. El compartimento muscular, el compartimento óseo, el compartimento graso, la piel y, en último lugar, todos los órganos y todos los tejidos viscerales más el agua corporal. Y entonces, esos serían los 5 compartimentos que nosotros debiésemos identificar en una persona. Pero con las formas de medición actuales, a través de la antropometría, podemos llegar a esa medición, pero hay que pagar eso, o hay que tener los conocimientos para aplicarlo, o si no cualquiera lo puede hacer. Por lo tanto, si alguno de esos tejidos varía mi composición corporal. Entonces, si yo digo voy a perder peso, yo digo vas a perder peso ¿en qué? Deja de tomar agua en un día y vas a perder 2-3 kilos por no haber bebido agua. Fácil, perdiste 2-3 kilos en un día. Perfecto. Cumpliste tu objetivo. Bueno, ahora reestructura tu ingesta de agua, tu ingesta hídrica, y vas a recuperar esos 2-3 kilos que perdiste. Es que yo los quiero perder, pero de manera prolongada en el tiempo. Perfecto, entonces tienes que hacer una adecuación de tu alimentación para que esa pérdida de peso se mantenga en el tiempo y no sea esta pérdida momentánea de algunos elementos que te hacen acumular agua. Entonces te dicen, ya, voy a dejar de comer carbohidratos y voy a dejar de comer agua, de tomar agua. Entonces, claro, pierdes carbohidratos, al no ingerir tanto como necesitas, acumulas menos líquido celular, y al no beber agua, pierdes líquido intracelular y extracelular, y eso te va a hacer perder peso. Entonces, es importante fijarse en cómo voy a perder el peso. Eso es fundamental. Luego tenemos el crecimiento en diferentes épocas de nuestra vida, y este crecimiento se enfoca principalmente en el desarrollo muscular y apunta hacia este aumento de segregación o secretación de nuestras hormonas sexuales. En el caso de los varones, la testosterona; en el caso de las damas, los estrógenos. Entonces pasa que en esta pubertad que se presenta en la adolescencia, este periodo va a generar que se marquen las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la composición corporal. Entonces, ¿en dónde mayormente se marca la diferencia? En el desarrollo muscular. Entonces, el hombre, al tener 10 veces más testosterona que la mujer, va a acumular no 10 veces más de masa muscular, pero sí va a tener la posibilidad de poder desarrollar masa muscular con mayor facilidad. Entonces, es importante que este desarrollo muscular se vaya detectando la diferencia tanto en esta época prepuber, puber y pospubertad, ¿no? Tenemos la tasa metabólica basal, perdón, y esta corresponde al gasto energético que yo tengo por mantenerme vivo, ¿no? Por todas las funciones que se cumplen para que yo me mantenga vivo. Entonces, esta tasa metabólica basal corresponde al entre el 60 y el 70% del gasto energético del día. Entonces, no es menor.
Quiere decir que entre el 40 entre el 30 y el 40% restante voy a tener todo el resto de los componentes que estoy revisando acá. Entonces la tasa metabólica basal es fundamental. Pero va a tener diferentes factores que la van a determinar. Vamos a tener primero la genética y las hormonas. O sea, genéticamente tú puedes estar predispuesto a tener una mayor ganancia de masa muscular o una mayor ganancia de masa grasa. Bien, y esa predisposición, bueno, se está investigando obviamente, el genoma humano ya está como descifrado en base a los estudios de genética, pero todavía no se puede identificar cuál es el gen que está relacionado directamente con la obesidad. Entonces, en un momento que se pueda identificar, se va a poder generar una intervención ya a nivel base, sin tomar en cuenta que hay elementos ambientales que puedan influir, como por ejemplo la alimentación y la actividad física voluntaria. Las hormonas, principalmente las hormonas tiroides, las que libera la glándula tiroides que tenemos aquí a nivel de tráquea, y esta glándula libera dos hormonas, la T3 y la T4. Estas hormonas son responsables de regular el metabolismo energético, entre otras cosas. Si estas hormonas están secretándose a gran escala, hablamos de hipertiroidismo. Las personas que tienen hipertiroidismo habitualmente tienden a bajar mucho de peso, ¿bien? Porque su metabolismo está muy acelerado en base a el uso energético de los sustratos que yo consumo desde los alimentos. Y si es al revés, si es que las hormonas tiroideas están muy bajas o no se producen, se habla de hipotiroidismo y habitualmente las personas tienden a aumentar su peso, porque su metabolismo energético funciona tarde, mal y nunca. Entonces, tienden mucho a subir de peso, hay problemas de acumulación de grasa principalmente. ¿Bien? Y obviamente el riesgo cardiovascular aumenta mucho más. Tenemos componentes como, por ejemplo, la edad, en donde me marca que la tasa metabólica basal, a medida que voy envejeciendo, va disminuyendo. Entonces, cada vez voy perdiendo células, mis células van perdiendo funcionalidad y eso hace que necesiten de menos energía. El sexo, en el caso de las damas, por tener menos masa muscular y masa ósea, tienen un gasto metabólico basal menor que el de los varones. Y la talla son elementos que tienen que ver con superficie. Una persona que tenga una mayor superficie va a tener un mayor gasto energético que una que tenga una menor superficie. Pero aquí hay que tener cuidado porque si esa superficie está predominada por grasa, su gasto metabólico basal va a ser menor que si su superficie está predominantemente ocupada por masa muscular. Y ese es el típico ejemplo. Tengo un sujeto de 80 kilos, tengo dos sujetos de 80 kilos cada uno, de 1,80 m cada uno. Debiesen tener la misma superficie, ¿cierto? Por matemática. Bien, pero uno tiene un mayor gasto energético basal que el otro. Y es principalmente porque este que tiene el mayor gasto energético tiene más masa muscular y este otro tiene menor masa muscular y más masa grasa. Entonces ahí también se producen diferencias que hay que tener en cuenta al momento de hablar de tasa metabólica basal. Incluso imagínense que el clima también influye. Tenemos un clima cálido, como más cercano a la línea del Ecuador, las personas que viven cerca de la línea del Ecuador tienen una tasa metabólica basal menor, más baja, y es porque su cuerpo está letargado. ¿Por qué? Por la temperatura exterior. Entonces se mueven un poco y sudan. El cuerpo dice, no, no me voy a mover tanto, voy a andar más lento. Entonces su tasa metabólica basal baja. En cambio, en países que tienen temperaturas muy bajas, o en periodos en donde tienen temperaturas muy bajas, el gasto metabólico basal tiende a aumentar. Y esto es porque el cuerpo tiene que estar produciendo constantemente calor para poder equilibrar la temperatura con el medio externo. O sea, no es que pierdas calor inmediatamente, sino que tu cuerpo, por ejemplo, el músculo se contrae constantemente y forma estos tiritones, por ejemplo, para poder generar calor en base al trabajo muscular. Y eso genera que aumente el gasto metabólico basal. En el ejercicio y la actividad física voluntaria, ustedes ya saben cuál es la diferencia entre uno y otro, el ejercicio de actividad física, bueno, y deporte igual. Y de esto tenemos que tomar en cuenta cuál es el tipo de ejercicio, cuál es la naturaleza del deporte, si es que estoy enfocado en algún deporte, la intensidad con la que voy a desenvolver y el volumen que voy a ocupar. Esta duración se refiere al volumen. Si yo hablo de tiempo, si hablo de kilómetros, voy a hablar de volumen. Entonces es importante también tenerlo en consideración. Y finalmente, la actividad física espontánea. Esta actividad es muy baja la incidencia que tiene, pero es importante porque tiene la actividad genética de base y además también la activación de las hormonas, que es principalmente la energía que se gasta para poder activar un eje hormonal. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, las hormonas simpático-adrenales.
que son la adrenalina y la noradrenalina, que se activan principalmente cuando el sistema simpático está activo y el parasimpático está inhibido. Entonces, en esa activación hormonal existe un pequeño gasto energético y que no es tan alto, pero si tomamos en cuenta toda la actividad hormonal de nuestro cuerpo, sí es considerable. Entonces, ¿qué herramientas tengo para poder conocer y cuantificar el gasto energético de una persona? Nos vamos primero a la calorimetría directa. Este es un protocolo desarrollado en base a una habitación en donde se pone a una persona a pedalear con una mascarita que está midiendo su intercambio gaseoso, cuánto oxígeno consume y cuánto CO2 produce, pero además también está detectando cuánto calor está produciendo esa persona en base a la actividad que está realizando. Entonces es una carga incremental. Habitualmente parten pedaleando como, no sé, pues, intensidad, si lo vemos en Borg, o en la escala de percepción subjetiva del esfuerzo, parten siempre en 5 y ahí van incrementando hasta que la persona dice, yo estoy cercano al 10 y ahí ya está con el punto máximo de percepción del esfuerzo, por lo tanto ahí se detiene. Y ahí determinan cuánto es el gasto energético que generó en base a ese calor que liberó. Bien, esto es carísimo, aparte hay que tener la pieza o esta sala para poder hacer estas mediciones, por lo tanto son muy pocas las instituciones que lo logran tener. Entonces la accesibilidad es muy baja. Y de esto nació la calorimetría indirecta. Entonces adaptaron esta forma que estaban teniendo con la directa y la llevaron a un protocolo en donde no se medía o no se mide esta producción de calor, pero sí se mide el intercambio gaseoso. Entonces se determina cuánto oxígeno se consume versus la producción de CO2. Y esa relación te puede llevar al RER, que es este índice que yo les comenté, que se hace una comparación, ¿cierto? Un equivalente metabólico que me permite poder determinar cuánto es el gasto energético que he realizado para poder movilizar este oxígeno y posteriormente para liberar este CO2 de mi cuerpo. Y entonces la calorimetría indirecta se aplica con una herramienta que se llama espirometría, en donde una persona está con una mascarita, que está conectada a un computador y puede estar trotando en un treadmill o puede estar en una bicicleta pedaleando o caminando en el treadmill y empiezan a medir cómo se comporta el consumo de oxígeno. Bien, en base a eso pueden ir determinando cuánto es la energía que está consumiendo por consumo de oxígeno. Entonces, esta calorimetría indirecta se convirtió en el estándar de oro para la medición del gasto energético. Se le denomina Gold Standard. Y eso es porque desde aquí parten todos los otros métodos que te sirven para cuantificar gasto y se comparan con este método, porque es el más certero, el más cercano a la realidad. Por ahora, quizás más adelante, en algunas décadas, puede aparecer otro método, pero este es el más certero. Bien, es caro. O sea, si tú tienes para pagar 150 lucas para una calorimetría indirecta, perfecto. Si tienes ISAPRE, quizás te puedan tener un descuentito ahí en el lugar donde vayas. Pero si no, no tienes acceso, tengo que buscar otra forma. Entonces, por mucho tiempo también se utilizó el agua doblemente marcada, que es este tercer punto que tenemos acá, en donde a la persona que iban a medir le entregaban un vasito que tenía agua destilada y estaba cargada con 2 isótopos radioactivos. Y ese deuterio, que es un derivado del hidrógeno, y además también tenía moléculas de oxígeno que estaban movilizándose dentro de este contenido. Entonces, pero este es un oxígeno, no es el -2, sino que es el -8. Entonces, al momento de tomarlo, la persona le daban un tiempo para que este líquido circulase por su cuerpo y lo ponían en una especie de ecotomografía o radiografía. Y al momento de tomar esta imagen, se marca el lugar en donde está presente este líquido. Y además también me permite poder identificar cuánto es el oxígeno que se consumió versus el CO2 que se liberó. Entonces, se utilizó mucho tiempo como el gold standard, pero es mucho más caro que la calorimetría indirecta, demanda mucho más tiempo de análisis, por lo tanto, al final se convertía en una herramienta bastante costosa. Y la calorimetría indirecta no, porque te da resultados inmediatos, o sea, si tú lo estás viendo ahí en la pantalla del computador, que después te hagan un informe es otra cosa, pero lo estás viendo ahí. Y eso es lo mejor de todo. Entonces en un momento se dijo, bueno, ¿y qué tengo a la mano? ¿Qué puedo hacer? Bueno, desde ya hace más de 100 años vienen utilizando las ecuaciones predictivas, bien que estos son conocidos como los métodos factoriales, en donde se hace un estudio en una determinada población
y se especifica cuánto es el gasto energético que tienen, y se busca cuantificarlo en base a las descripciones que tienen, hablando tanto de composición corporal como eh, desde los somatotipos. ¿Bien? Entonces se puede identificar a través de estas ecuaciones cuánto es lo que consume la persona, y esto es lo que más se utiliza hoy en día cuando no tienes, o lo que se utilizaba, la verdad, cuando no tienes plata para poder acceder a los otros, cuando necesitas hacerlo muy rápido, y además también cuando tienes a las personas que están in situ ahí en el momento y necesitas tener ahora de información. Entonces, rápido, barato, accesible. Listo, tenemos las ecuaciones. Pero lamentablemente tienden mucho a sobreestimar y en algunos casos a infraestimar el requerimiento energético. Y ya como algo más vanguardista, más contemporáneo, tenemos el monitor cardíaco, o monitor de ritmo cardíaco, donde nos vamos a encontrar con prototipos de relojes que me permiten poder identificar cuánto es la energía que estoy consumiendo, gastando, en base a mi frecuencia cardíaca. Y esto es gracias a unas fórmulas que se desarrollaron allá por el 2005, gracias a un investigador de apellido Keitel, que yo me comprometo a subirles esa información para que ustedes la lean. Y esa es la fórmula que está incluida en los monitores cardíacos, pero los de buena calidad. Entonces, por eso pueden determinar cuánto es la energía que tú consumes, porque es en base a la frecuencia cardíaca y a la similitud que tiene esta, o a la facilidad que te da para poder calcular el consumo de oxígeno máximo. Entonces, ahí se puede determinar cuánto es la energía que tú estás ocupando. Pero para eso hay que tener el monitor cardíaco. Y obviamente el prototipo tiene diferentes aplicaciones y diferentes costos. Entonces, vamos a empezar a ir revisando esto. ¿Bien? Entonces nos vamos a centrar primero en las fórmulas predictivas, en donde buscan estas fórmulas poder identificar el gasto energético en el ejercicio, pero separando en dos componentes este gasto. Primero, se habla del metabolismo basal y que las fórmulas buscan obtener el metabolismo basal. Y para eso vamos a tener las características específicas del sujeto. Por lo tanto, son fórmulas individualizadas. Bien, si bien es una forma estándar, se individualiza al contar los datos específicos o características específicas del sujeto, tanto de peso, de estatura, del sexo, la edad, etc. Y entonces este metabolismo basal o gasto metabólico basal se va a obtener en base a estas fórmulas. Bien, y la segunda parte de esta fórmula es la actividad física, en donde se toman las características de la actividad que tú realizas. Y ahí va a depender del tipo de ejercicio, de la duración de esto, de la intensidad de esto. Por lo tanto, al momento de tener estas dos juntitas, vas a crear la fórmula del gasto energético total, el IGET, ¿cierto? Este gasto energético total del día. Y de ahí salen estas formulitas. Bien, entonces tenemos, estas habitualmente son calculadas en adultos sanos. La más conocida y la más usada, la de Harris y Benedict. Estos son los apellidos de quienes la desarrollaron en el año 1919 y la publicaron. Esto fue un estudio que fue de alrededor de 10 años. Bien, se investigaron a 136 hombres y 103 mujeres. Bien, edades promedio, 27 años los hombres, 31 años las mujeres, y estos eran sujetos activos, que eran parte del ejército estadounidense. Por lo tanto, muchas veces se dijo, bueno, entonces esto no lo podemos usar con la población general. Bueno, si es por eso, ninguna fórmula se puede usar con la población general. Entonces se empezó a revisar, y bueno, todas las fórmulas se empezaron a revisar, y se empezó a cotejar la correlación que tenían con la calorimetría indirecta. Entonces, la que estuviese más cercana, estadísticamente hablando, la que tuviese un resultado estadísticamente óptimo, se iba a especificar como de las mejores fórmulas. Y resultó ser que la de Harris y Benedict es la que tiene la mejor correlación con esta calorimetría indirecta. Tenemos también la de Owen, que es muy usada, este es del 86, es mucho más reciente, junto con la de la FAO y la OMS, que es la que vamos a ver en la otra diapo. Y este Owen separó a los sujetos, tanto hombre como mujer, en activos e inactivos, en tanto mujeres y hombres. Y esto sirvió como para poder hacer una diferenciación en ese gasto. O sea, para poder identificar que una persona que tuviese un gasto energético según su actividad mayor que otra, iba a ser porque esa actividad demandaba que el cuerpo estuviese más dispuesto a esa actividad que estaba haciendo. Tanto tenía más intensidad, mayor duración, etc. Y entonces aquí también nos vamos a encontrar con la de... Sí, ¿alguien quiere hacer una pregunta?
Sentí ahí un ruido. Recuerden que yo no estoy mirando la pantallita. ¿No? Bueno, si quieren hacer alguna pregunta o alguna acotación, interrúmpame nomás, ¿ya? No esperen que la palabra. Ya, pues entonces en esta hora tenemos la de Mifflin, que esta es una fórmula que es muy similar a la de Harris y Benedict, pero esta tuvo, como en base a eso, hicieron algunos ajustes que supuestamente eso nos llevó a poder identificar de mejor manera el gasto energético. Pero lamentablemente la metodología utilizada no era muy buena porque tenían hombres y mujeres que tenían el promedio de peso estaba ok, estaba cerca de los 90 kilos. Pero los extremos, o sea, imagínate, en las mujeres teníamos unos con 46 y otros con 120 kilos, en los hombres unos con 58 y otros con 143. Entonces eso determinaba metodológicamente que la investigación no tuviese tanta validez. Pero de todas maneras se usa mucho esta fórmula, porque está muy cercana a lo que es la realidad. La de Cunningham también es muy conocida y esta fue interesante en el 80 cuando se publicó porque empezaron a hablar de masa libre de grasa, para calcular energía sin considerar la grasa. Entonces decían, la grasa no es un tejido activo, no tengo por qué calcular la energía que consume o que se consume por mantenerla ahí, entonces solamente utilicemos la masa libre de grasa. Perfecto, es un concepto importante y hay un movimiento importante actualmente que investiga esto y que te hablan de hacer los cálculos incluso de requerimientos de nutrientes en base a la masa magra. Entonces, me dicen, vamos a hacer, ni siquiera masa magra, masa muscular. Entonces, vamos a hacer, ¿cuáles son las necesidades de proteína? Bueno, es tanta cantidad según los kilos de masa muscular. Entonces, hay un movimiento importante que está movilizando, pero que todavía no tiene mucha repercusión a nivel científico, pero están ahí, están trabajando arduamente. Y finalmente, la fórmula de la OMS, World Health Organization, y esta en el 85 desarrolló este cuadrito de trabajo en donde resalta que se agrupan a las personas en rangos de edades. Pero si ustedes se dan cuenta, se van a fijar en que los rangos son muy amplios. De 18 a 30 años, el primer rango. Bueno, hay unos rangos para niños igual o adolescentes, pero es muy bajo. O sea, es muy amplio el rango. 30 a 60 años y mayores de 60. Entonces son tres rangos que en verdad no nos van a entregar una información tan certera. Pero de todas maneras es la más cercana en cuanto a resultados a la de Harris y Benedict. Y ya sabemos que la de Harris y Benedict es la más cercana a la calorimetría indirecta, cuando hablamos de fórmulas de predicción. Bien, lo otro malo que tiene esta fórmula es que los rangos son cerrados. Entonces te dice 18-30 es el primer rango y el segundo es de 30-60. Entonces aquí te debes identificar que sería de 18 a 29 años con 11 meses con 29 días. O sea, a punto de cumplir los 30. Y si cumples 30 tendrías que pasar al otro rango. Pero imagínate que por un día tú vas a tener una diferenciación de calorías importante. O sea que en la fórmula ya tenemos en la sumatoria 200 calorías de diferencia. Eso nos pudiese marcar algo importante en relativo a cuánto vas a lograr de ingesta energética. Y ya en este factor que es constante, ya tienes 4 puntos menos. Entonces con el mismo peso vas a obtener mucho menos energía si tienes 30,1 años. Entonces eso también es importante que ustedes lo puedan identificar. Bien, la pregunta que siempre surge acá y me dicen, profe, ¿cuál es la que usted usa? Yo actualmente no uso ninguna de estas. Sí utilicé cuando venía saliendo de nutrición, por ahí por el 2016, utilicé Harris y Benedict. O cuando estaba trabajando en clínica, utilizaba otras fórmulas. Imagínense que hay más de 100 fórmulas predictivas. Entonces usábamos otras y habitualmente sobreestimaban los gastos. O sea, a medida que yo fui conociendo más de esto, me fui enfocando en otras cosas de cómo poder calcular la energía y me encontré con otros elementos que se los voy a mostrar un poquito más adelante. Bien, entonces, una vez que yo obtengo el metabolismo basal con las fórmulas, tengo que utilizar un factor de actividad que multiplica a ese gasto metabólico basal según el tipo de actividad que tú realizas. Entonces, lo que hizo, bueno, la OMS como que lo encerró en este cálculo. OMS, según la fórmula, solamente calcula el gasto metabólico basal, entonces redondeó estos factores y nos entrega factores, bueno, en conjunto con el Colegio Americano de Medicina del Deporte. ¿Ya? Entonces, nos dice que hay 5 fases de actividad física y tenemos la actividad física sedentaria,
que es la persona que no realiza actividad física. Habitualmente, aquí también se consideran los que están postrados. Entonces aquí podría tener un rango de actividad de 1.1 a 1.2. Entonces, si es sedentario, que tiene un poco de movilidad, el factor es 1.2. Entonces, por ejemplo, tú tuviste en el gasto metabólico basal 1500 calorías, tienes que multiplicarlas por 1.2 para obtener el gasto metabólico total, o sea, el gasto energético total. Y así la actividad física ligera, que es un poco de ejercicio, 1 o 3 días a la semana. Aquí la OMS antiguamente te hubiese dicho acumular 150 minutos semanales, y eso te lleva a un factor de 1.375. Actividad física moderada, realiza ejercicios de moderada intensidad de 3 a 5 días a la semana, pero uno dice, ¿pero qué es moderado? Entonces, los tipos te articulan esto, te dicen, si tú puedes entrelazar más de 3 palabras, de grupo de palabras consecutivas en una conversación, entonces estás en una actividad de intensidad moderada. No puedes articular más de 3 palabras es porque la intensidad es mayor. Entonces, eso lo puedes hacer la prueba si vas caminando y tratas de conversar con alguien. O sea, si vas trotando, por ejemplo, y tratas de hablar con alguien. Lo más probable es que si tienes la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria muy alterada, no puedas entablar o no puedas agrupar más de 3 palabras. Entonces ahí el gasto es 1.55. El factor. El factor de actividad física pesada realiza ejercicios de alta intensidad 6 a 7 días a la semana. O sea, aquí ya estamos hablando de una persona que entrena y se dedica. O pudiésemos hablar de alto rendimiento. 1.725. Y actividad física severa realiza ejercicios de intensidad extrema. Se utiliza el volumen de oxígeno máximo para poder identificarlo, y los entrenamientos habitualmente son en doble jornada. Entonces aquí el factor es 1.9. Aquí ya estamos hablando de elite. O sea, una persona que está entrenando 2 veces a la semana, 2 veces al día, está acumulando aproximadamente entre 10 a 13 entrenamientos semanales, y dentro de eso cuantifiquemos el tiempo. Si tienes 12, por ejemplo, 12 entrenamientos semanales y cada uno entrena 120 minutos o 180 minutos en algunos casos, salimos la cuenta. Es muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo de entrenamiento. Entonces ahí la OMS se queda corta. Actualmente, para que te determinen una persona como activa, tanto el Colegio Americano de Medicina del Deporte como la OMS, como otras instituciones hablan que tú tienes que acumular entre 250 y 300 minutos semanales de actividad física moderada. ¿Y por qué hablan de actividad física? Porque no es periodizada, ni programada, ni monitorizada por un experto. Esos fueron los cambios que se realizaron hace un tiempo atrás, y bueno, ya en este año se están implementando. O sea que tienes que hacer ejercicios 3 veces a la semana, a lo menos 1 hora, no, 1 hora y media, de intensidades moderadas, o 5 veces a la semana, 50 minutos de intensidades estables, moderadas también. Bien, entonces eso es con las fórmulas predictivas. Ahora vamos a pasar a el tema de los monitores cardíacos. Entonces, el monitor cardíaco, como yo decía, tiene una fórmula que está dentro de su chip, no sé, de su estructura, en donde se toman diferentes datos. Se toma el género de la persona, la edad, el peso, la estatura, integras el nivel de actividad que tú tienes, si es una actividad física sedentaria, activa, moderada, etc. Y además también te entrega rango de frecuencia cardíaca. En base a esto, el reloj puede calcular cuánto es el gasto energético en diferentes actividades que tú programas. ¿Bien? ¿Qué hace el cálculo entonces? Te entrega la frecuencia cardíaca máxima. A través de esto te puede ayudar a calcular el volumen de oxígeno máximo. Y además también te ayuda a identificar cuál es el gasto energético. Bien, muchas veces estos relojes están sobrevalorados, y es por eso que yo les pongo aquí 4 ejemplos. El Polar y el Garmin, y no es por promocionar marcas, son las mejores marcas que están enfocados en este ámbito. El Garmin es el que más se utiliza en ciclismo, por ejemplo. Tienen costos altos, es difícil poder adquirirlos, pero tienen rangos de error muy bajos. Imagínense que el Polar tiene un rango de error de 2 pulsaciones por minuto. Es decir, te arma un rango de 5 pulsaciones. Entonces tú puedes decir, bueno, si el reloj me dice que tengo 140 pulsaciones, puedo tener 142 o puedo tener 138. Y ahí hago el rango. Entonces te permite poder entrenar a rangos con menor rango de error. El Garmin tiene 1.2, 1.3 de rango de error. Entonces es bajísimo. O sea, tú puedes decir, yo estoy a 140 pulsaciones, bueno, puedes estar a 141.5 o a 138.5. Es buenísimo ese nivel de desafío. Y por acá nos encontramos con los Fitbit, que tienen una tecnología que es muy similar a esta, no es tan buena, pero de todas maneras igual sirve mucho, y te ayuda, te entrega un montón, un montón de funcionalidades, son bastante interesantes. Y acá en el medio dejé este smartwatch,
que no sé, puede ser de cualquier marca telefónica o de cualquier empresa que te venda el smartwatch, que también te ayuda a detectar tu frecuencia cardíaca, porque tiene un infrarrojo que tú pones en tu muñeca que puede detectar principalmente la actividad de las arterias que pasan por el lugar y puede ayudarte a definir la frecuencia cardíaca y en algunos casos también hasta la presión arterial. Bien, estos te entregan el conteo de paso y todo este tema. Entonces, sirven, sí sirven, pero no tanto así como estas marcas que ya están más posicionadas y que se dedican netamente a la actividad física y el ejercicio, en el deporte en algunos casos. Pero hay que pagar y es tecnología cara, ¿no? Entonces, de repente es que ahorrar un poquito si queremos mejorar nuestra prescripción del ejercicio. Por otra parte, tenemos los METs, que son los equivalentes metabólicos según el gasto metabólico basal. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Bueno, aquí está el link. Ustedes pueden ingresar directamente a este link, y ya está en su aula virtual PPT, y pueden entrar a esta definición de METs. Bien, entonces, aquí hay un compendio que es derivado de esta, se llama compendio de actividad física, y este compendio genera una definición de lo que son los METs. Bien, entonces lo consideran como equivalentes metabólicos al gasto metabólico basal. Y esto es en base al consumo de oxígeno. Bien, entonces nos dicen que nosotros podemos identificar el gasto energético en base al volumen del oxígeno, que está acá, que es el volumen por ml por kilogramo minuto. Quiere decir que si yo identifico cuántos ml se movilizan en mi cuerpo por cada kilo de peso en un minuto, puedo identificar cuánto es el gasto energético de la persona. Y entonces, esto se entregó como un resultado final que la velocidad horizontal del oxígeno, o sea, quiere decir que la velocidad con la que se moviliza dentro de mi cuerpo es de 3,5 ml por cada kilogramo en un minuto. Entonces, cuando yo hablo de un METS, hablo de estos 3,5 ml por cada kilo de peso en un minuto. Y eso es igual al gasto metabólico basal, a un gasto metabólico basal. Entonces, se toma como un factor de actividad, también se puede representar como gasto energético directo. Si yo sé cuánto consumo de oxígeno tiene la persona en cierta actividad, yo puedo determinar entonces cuánto es el gasto energético que está realizando. Bien, ¿por qué? Porque se sabe que para poder oxidar los nutrientes, tú necesitas una cierta cantidad de oxígeno. Entonces se dice que por cada 1 litro de oxígeno que se utilice para oxidar nutrientes, tú gastas aproximadamente 5 kilocalorías. Por lo tanto, si tú supieras cuánto gastas en reposo en un minuto, por ejemplo, yo te digo, yo utilizo 4 litros de oxígeno en un minuto, tú me dices, entonces puede estar cerca de las 20 calorías minuto. ¿Por qué? Porque multiplico 4 por 5. Entonces, esto es lo genial de estos METs. Esto yo los utilicé bastante tiempo en cálculo de requerimiento energético, me dan muy buenos resultados, porque puedo obtener el metabolismo basal y después puedo obtener el gasto por actividad. Entonces, es fantástico. Y yo se los voy a mostrar. Primero, según la percepción del esfuerzo, se puede identificar el tipo de actividad que estás realizando según los METs. Entonces, si los METs que tú estás utilizando van entre 1,6 a 4 METs, la actividad es ligera. De 4 a 6 es moderado, de 6 a 8 es duro, de 8 a 10 es muy duro y sobre 10 extremadamente duro. Entonces, podemos identificar qué tipo de actividad estoy realizando para poder identificar cuál es el gasto energético que tengo. Entonces ustedes me pueden decir, pero ¿cómo voy a saber cuántos METs tienen? Bueno, porque existen tablas. Aquí se las voy a mostrar. Este es un resumen que yo les pongo, una tabla adaptada de Ainsworth, que es bastante viejita, del 2000, pero que se ha mantenido bastante estable. Y aquí tengo diferentes actividades. Acá a mano izquierda, cuántos son los METs que se gastan según la actividad en un minuto. Y acá tengo el tipo de actividad. Entonces, por ejemplo, te dice montar en bicicleta general. O sea que tú saliste a pedalear recreativamente, tú gastas 8 minutos. Entonces tú me dices, bueno, entonces, ¿cuánto pesas tú? Yo peso 80 kilos, perfecto, puedo calcular entonces cuánto gastaste en una hora. Entonces, para eso me sirven los METs. Entonces voy a volver acá y me voy a apoyar aquí del Colegio Americano de Medicina del Deporte, quien dice que para que tú te consideres una persona activa, tienes que tener actividades que demanden sobre 4 METs. Y ahí recién vamos a considerarte como activo. Entonces ellos dicen que si tú realizas 10.000 pasos diarios, estarías sobre este punto. Por lo tanto, ahí pudiésemos decir que es una persona activa. Y es por eso que actualmente casi todos los relojes te dicen, bueno, el punto de partida van a ser 10.000 pasos y ese es tu objetivo diario. ¿Bien? ¿Para qué? Para considerarte una persona activa. Bien, entonces, ¿cómo lo utilizo esto?
Fíjense que acá tengo este sujeto de 80 kilos. ¿Bien? Todavía no sé en qué actividad. Lo tengo en 80 kilos. Ya sé que para utilizar 1 litro de oxígeno voy a gastar 5 kilocalorías. ¿Bien? Y sé que un MET equivale a 3,5 ml de oxígeno por cada kilo de peso en un minuto. Entonces, tengo este sujeto que pesa 80 kilos. Yo digo, bueno, si quiero saber cuántos ml de oxígeno consume en un minuto, multiplico este 3,5 por el peso. Y eso me va a dar 280 ml de oxígeno por minuto. Ahí está, 80 por 3,5. Y eso me da 280 ml de oxígeno por minuto. Entonces yo ahora digo, bueno, si ya sé cuánto consume en un minuto, puedo saber cuánta energía gasta, porque yo sé que en 1 litro, que son 1000 ml, se gastan 5 kilocalorías. Por lo tanto, en 280 ml gasto X que multiplico usado. Entonces me queda 280 por 5 dividido 1000, me da 1,4 kilocalorías minuto. Por lo tanto, yo ahora puedo saber cuánto gasta esta persona en el día. Si yo sé que tengo 24 horas y cada hora tiene 60 minutos, tengo 1440 minutos. Por lo tanto, si yo multiplico 1440 por 0,4, adivinen cuánto me da. 216 kilocalorías al día. Entonces, este tipo tiene un gasto metabólico basal, según sus METs, de 2016 kilocalorías al día. Pero a esto le tengo que sumar la actividad. Entonces yo digo, por ejemplo, ya, este tipo jugó tenis general. ¿Cuánto es el...? Así como que fue a raquetear 1 hora. Entonces tengo que son 7 METs. Entonces la fórmula me dice que tengo que multiplicar el peso por los METs por el tiempo de actividad. El tiempo de actividad son minutos partido 60. Entonces yo digo, bueno, si estuvo 60 minutos, partido 60 es 1. Entonces 7 por 8 son 54, son 540 kilocalorías. Se las sumo a estas 2016 y me quedan 2556 kilocalorías. Son 50 y... No, está bien. Vamos bien. O son 56, me equivoqué, 56. 560. Entonces son 2.576 kilocalorías al día, agregándole esa actividad que hizo la persona. Entonces, como les contaba, esto a mí me funcionó muy bien, me lo utilizaba, es muy bueno para poder calcular el requerimiento energético, porque utilizas estos equivalentes metabólicos que se basan en el consumo de oxígeno, que es muy cercano a lo que hace la calorimetría indirecta. Entonces, después de esto yo puedo decir, bueno, entonces si tengo todos estos conocimientos, puedo saber cuánta energía gasto según el consumo de oxígeno máximo. Por supuesto. Entonces acá tengo estos 4 elementos que son constantes. El volumen de oxígeno es de 0,1 ml por cada kilogramo minuto. Eso está establecido, se midió y se estableció así. La velocidad horizontal del oxígeno es de 3,5 ml por kilogramo minuto. O sea que por cada kilogramo que tengo, movilizo 3,5 ml en un minuto de oxígeno. Sé que en 1 litro de oxígeno voy a gastar 5 kilocalorías y además que 3,5 ml de kilogramo minuto es igual a 1 kilocaloría, o es igual a 1 MET. Bien, entonces, teniendo todo esto en conocimiento, yo digo, bueno, puedo calcular el requerimiento energético según el consumo de oxígeno máximo. Y aquí tenemos el ejemplo. Me dice, ¿cuál es la demanda energética total en kilocalorías en un trabajo al 40% del volumen de oxígeno máximo en una persona con un volumen de oxígeno máximo de 31,2 ml kilogramo minuto y que pesa 53 kilos? Entonces, como que uno se entrampa, que dice, ya, ¿cómo lo hago? Primero tengo que obtener el 40% de su consumo de oxígeno máximo, que es 31,2. Entonces lo multiplico por 40 y lo divido 100. Eso me da 12,48 ml kilogramo minuto. Ese corresponde al 40% de su volumen de oxígeno máximo. O sea, quiere decir que esta persona cuando está generando su actividad al 40%, consume esa cantidad de oxígeno por cada kilogramo que tiene en un minuto. Entonces yo ahora digo, bueno, ¿y eso en cuántos litros de oxígeno representa? Bueno, si yo sé que 1 litro contiene 1000 cc, voy a decir, bueno, 12,48 por el peso de esta persona, que son 53 kilos, dividido 1000. Y eso me va a dar 0,66 litros por minuto. Si ya tengo los litros, estoy, pero regalón para el éxito. Yo sé que entonces en 1 litro
voy a gastar 5 kilocalorías, 0,66 litros, X kilocalorías. Multiplico cruzado, me queda 0,66 por 5, y eso me da 3,3 kilocalorías por minuto. Entonces, esta persona que hizo un trabajo al 40% de su volumen de oxígeno máximo, y que pesa eso, y que tiene ese volumen de oxígeno máximo, gasta 3,3 kilocalorías por minuto. Se gasta poquísimo. 3,3 calorías por minuto es poquísimo. Es decir, que el volumen de oxígeno máximo de esta persona es bajísimo. Debe ser una persona sedentaria con poca actividad. Entonces yo ahora te puedo decir, bueno, y si ya sabes cuánto es un minuto, cuánto gasta en un minuto, ¿cuánto gasta en una hora? Ah, perfecto. Lo multiplico por 60, entonces 3,3 por 60 me da 198 kilocalorías en una hora al 40% del volumen de oxígeno máximo. Entonces esto a nosotros nos sirve mucho, porque sacamos el metabolismo basal y después le sumamos esta actividad y listo. Y podemos identificar cuánto es el gasto energético en la misma actividad que está realizando. Y eso es como lo mejor que me puede entregar esto. Entonces los MET son fundamentales para hacer todo esto, ¿vale? Así que, bien, ahí terminamos con esto. Veamos ahora, ¿cuál de estos elementos es más certero? Obviamente la calorimetría indirecta, porque toma en cuenta las características del sujeto, el tipo de actividad que está realizando, la intensidad de la actividad que está realizando y el tiempo en que permanece. O sea, considera volumen e intensidad y volumen de la actividad. Los MET similares, con un poco menos de exactitud, pero similares a la calorimetría indirecta. Cuando uso la frecuencia cardíaca, ahí lamentablemente no puedo integrar el tipo de actividad. No puedo decir si es una actividad de resistencia, de fuerza, si es de potencia, no puedo integrar. Y en las fórmulas predictivas no puedo integrar el tipo de actividad ni tampoco la intensidad de la actividad. Yo solamente integro un factor de actividad que determina esa intensidad. Pero no sé qué intensidad es. Yo no puedo determinar cuántos kilos son, cuánto es el volumen de oxígeno máximo, cuánto es la frecuencia cardíaca, a qué umbral está trabajando. No cacho. Entonces solamente tengo las características del sujeto y el tipo de actividad. Y nada más. Entonces ahí ustedes pueden decidir con qué se quedan para poder generar utilidad para estos elementos. Entonces aquí también hace la pregunta a mí, me dicen, bueno, profe, entonces, teniendo en consideración todo esto, ¿cuál es el método que usted utiliza? Calorimetría indirecta yo no lo puedo usar porque primero no trabajo en ningún lugar donde la usen, no tengo una yo y no podría estar inmerso en ese mundo aún. Eh, eh, los METs no los estoy utilizando ya, los usé por mucho tiempo, pero ya no los utilizo. Y la frecuencia cardíaca y las fórmulas casi no las ocupo. Entonces, ¿qué ocupa? Y no voy a decir, bueno, ¿cómo lo hacemos en la actualidad? Hoy en día utilizamos el cálculo de requerimientos energéticos en base a los gramos de nutrientes que consuma por kilo de peso la persona en el día. ¿Y cómo determino eso? Porque existe un estandarizado para la población general y en base a esto nosotros podemos derivarlo a los deportes. Entonces, por ejemplo, se dice que en los carbohidratos la población general debe consumir de 4 a 6 gramos. En algunos casos te dicen de 3 a 5, y también es súper válido. De 3 a 5 gramos de carbohidrato por cada kilo de peso al día. Si yo peso 100 kilos, debiese consumir entre 300 a 500 gramos de carbohidrato al día. Y eso para estar bien, para lo normal. En la proteína, habitualmente a nosotros nos dicen que debemos, como la OMS, nos dice que debiésemos consumir entre 0,8 a 1 gramo de proteína por kilo de peso al día. Pero sabemos que en los deportes, dependiendo de la fase en la que se encuentre y de la naturaleza del deporte, eso va a variar y va a aumentar mucho más. Y en los gramos de lípido, entre 0,7 a 1 gramo por kilo de peso día está súper óptimo. Si hablamos en porcentajes, nos van a decir que los carbohidratos debiesen estar entre un 50 o un 60% del día, del requerimiento energético. Las proteínas debiesen estar entre un 10 a un 15% del día y los lípidos debiesen estar entre un 25 a un 35% del día. Esos porcentajes varían mucho. ¿Ya? A nosotros nos sirven más o menos como para tener una referencia, pero varían mucho. Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros hoy en día? En base principalmente a los gramos de nutrientes por kilo de peso día. Pero debemos considerar y tener en cuenta el tipo de actividad, la intensidad de la actividad, el tiempo de la actividad y muchas veces también el objetivo de la persona que estoy tratando. Bien, entonces, en base a esto, yo ya puedo ir calculando cuál es el requerimiento energético que tiene cada persona. Es
es interesante. Yo trabajo con esto hoy en día y lo trabajo así, pero tengo que ir identificando, por ejemplo, si es fútbol. Y yo digo, bueno, si estoy trabajando con un futbolista, ¿cuánto requiere en el periodo general? Y digo, bueno, si el periodo demanda una menor cantidad de carbohidratos o una mayor cantidad de carbohidratos. Lo tengo que identificar. Entonces yo digo, en un periodo general va a demandar más carbohidratos que en un periodo competitivo, por ejemplo. Entonces yo digo, bueno, entonces le voy a asignar, perdón, al revés. En un periodo preparatorio va a tener menor gasto de carbohidratos que si estuviese en un competitivo hablando del fútbol, o del tenis, o del vóley, o lo demás. Entonces yo digo, ya, bueno, aquí comenzando vamos a consumir 6 gramos por kilogramo de peso día, pero si estoy ya en la competencia va a consumir 8, va a consumir 9, va a consumir 10. Entonces puedo ir manejándolo en base al momento en que se encuentra. O me ha tocado, por ejemplo, trabajar con culturistas naturales y me dicen, mira, yo estoy en un proceso de secado, entonces yo tengo que bajar mis niveles de glucógeno muscular, tengo que perder agua, pero sin perder masa muscular. Y es como, chuta, eso es lo más complejo del mundo. Entonces tenemos que ajustar esto. Y no sé, pues, para que no pierdas tanta masa muscular, está consumiendo 3,3 gramos de carbohidrato por kilo de peso, está consumiendo entre 1,7 a 1,8 gramos de proteína por kilo de peso, de lípidos están 0,6, 0,7, incluso bajamos de la norma. Entonces va a depender mucho de eso. De ahí nosotros podemos ir calculando y determinando el gasto energético. Bien, entonces aquí yo termino con la clase que corresponde a este gasto energético, pero yo eh, les tengo que mostrar cómo se hace todo esto. Pero necesito saber si es que a ustedes les ha quedado claro, si es que tienen alguna pregunta con todo esto que revisamos ahora. Los escucho, las escucho. Sí, profe, entonces siempre va a ser gramos de los macronutrientes por kilo de peso. Claro, eso te va a dar Ya. los gramos al día, Mm. y si tú después lo transformas a energía, vas a obtener la cantidad de energía que necesita la persona al día. Y para llevar los gramos de carbohidrato a kilocalorías, o eso me lo da Tienes, la... tienes que multiplicarlo. Recuerda que nosotros sabemos que Ah, 1 gramo de carbohidratos nos entrega 4 kilocalorías. Entonces, si tú dices, bueno, tengo que darle 400 gramos de carbohidratos, bueno, lo multiplico por 4. Y eso me va a dar sí, sí, 1.600 sí. calorías en el día. Y esas las voy a distribuir en los diferentes tiempos de comida. Y eso Ya. también es importante, porque eso se llama timing nutricional. El timing va a depender del tiempo de entrenamiento, en donde está, por ejemplo, si tiene un entrenamiento AM, va a depender de cuántas calorías consuma antes del entrenamiento y a través de qué nutrientes. Si va a tener, por ejemplo, carbohidratos más simples, si va a tener complejos, si la proteína va a ser una proteína aislada o va a ser de los alimentos, o si ya estoy en un periodo de recuperación, tengo algún suplemento que entregarle, etcétera, etcétera. Entonces, el timing ahí es súper importante. ¿Alguna otra pregunta? ¿O les quedó todo clarito para ir a la práctica? Pueden abrir su micrófono y preguntar, ¿ya? Yo mientras voy a abrir el documento en donde les muestro cómo hacer este cálculo. El documento que yo les cargué eh, en el aula virtual junto con el trabajo. ¿Les apareció bien eso? Coméntenmelo. Son 2 documentos que les subí. ¿Cómo, profe? Yo les subí en su aula virtual, les subí el trabajo que tienen que hacer, ¿cierto? La Que rúbrica de todo esto, planificación. Sí, sí está, profe. exactamente. Ya, está la Pero rúbrica, pero además está el paso a paso. el paso a paso está dentro de de la rúbrica. No, no, son 2 documentos diferentes. Yo les No, está subí solo la la rúbrica, rúbrica. profe. Ah, ya, les voy a subir el paso a paso entonces, que es el que les voy a mostrar ahora. Ya, en donde se explica cómo se va haciendo esta planificación de la alimentación. Profe, el paso a paso sí está. ¿Sí ¿Dónde lo está? vio Renata? Sí. ¿Dónde Ya, está? Renata, Al si tú lo mando viste. Entonces y está. lo Ya, de mando, todas maneras, para que lo tengan todo ya, igual. perfecto, perfecto, muy bien. De todas maneras, yo se lo voy a mandar a Michelle para que los comparta con ustedes si es que no lo encuentran en el aula virtual. Entonces así tenemos más mecanismos de obtención de este documento. Bien, este es un documento elaborado por mí. No contiene la verdad de la totalidad de cómo hacer esto, pero sí nos entrega
una forma bastante, a ver, no es fácil, ¿ya? Pero sí nos entrega una forma más lúdica de poder hacerlo. Entonces yo se los voy mostrando ahora. Voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar el documento. Ya, ahí. ¿Ven el documento? Sí. Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces aquí dice paso a paso de una planificación alimentaria. Y lo dejo entre paréntesis y le pongo propuesta. ¿Bien? Porque quiero que quede bien claro que esto es en base a la forma que yo tengo de trabajar y es en base también bueno, es un apoyo bibliográfico, no es el estándar para todo, ¿ya? Este no es la receta mágica para hacer las cosas, ¿ya? Para que lo tengan clarito desde el principio. Entonces yo les doy un ejemplo. Aquí yo les pongo un hombre de 35 años que pesa 70 kilos, mide 1,78 m, por lo tanto aquí saco el IMC. El IMC es, o la fórmula es, el peso se divide por la estatura al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El peso tomarlo en kilogramos, la estatura tomarla en metros. Entonces me va a quedar 70 partido o dividido entre 1,78 por 1,78. Y ese resultado me da 22,1 y al clasificarlo queda como normo peso. Si ustedes quieren bajar la clasificación según IMC, lo ponen así mismo en Google, ponen clasificación según IMC OMS. Entonces les va a aparecer el rango que va a decir que menor a 18,5 es desnutrido o enflaquecido, de 18,5 a 24,9 es peso normal o normopeso, de 25 a 29,9 es sobrepeso, de 30 a 34,9 es obeso o obesidad tipo 1, de 35 a 39,9 es obeso obesidad tipo 2, y 40 hacia arriba es mega obesidad o también se puede catalogar como obesidad tipo 3. Entonces, es como la forma de catalogarlo. Entonces, en este caso, esta persona estaría con un IMC de 22,1. A nivel deportivo, no nos sirve para determinar estado nutricional de la persona, pero sí nos sirve para hacer una comparativa frente a la composición, porque el IMC me indica una diferenciación o una relación entre lo que es el peso y la estatura. O sea, me indica cuántos kilogramos tengo por cada metro cuadrado de mi cuerpo. Entonces, es importante tenerlo como dato, pero no a nivel de deporte, utilizarlo para referir estado nutricional como se hace con la población general. Entonces, esta es una persona sana, aunque ha pasado por algunas enfermedades comunes de las que se ha recuperado. O sea, esto es para indicar que nuestro concepto de sano es el que nos da la OMS, porque nos dice la salud es un estado de bienestar, tanto físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Entonces nosotros de repente podemos decir, no tengo ninguna enfermedad, claro, que esté declarada, pero puedo tener estados, por ejemplo, sociales que no me permiten poder estar en bienestar. Y eso ya no es estar sano. Entonces hay que tomar ese concepto como no como tan global, porque nos entrega mucha información. Bien, esta persona practica running 5 veces a la semana y complementa con entrenamiento de pesas 3 veces por semana. O sea, tiene 8 sesiones de entrenamiento semanales. Esta práctica del running la tenemos que considerar como una práctica o una manifestación deportiva de naturaleza cíclica, ¿cierto? Es cíclica y principalmente predomina la cualidad física de la resistencia. En cuanto a nivel de entrenamiento que tiene, lo vamos a desarrollar abajo. Entonces dice, actualmente se encuentra en un periodo de entrenamiento de acumulación, o sea, está en la primera parte de su periodo de entrenamiento, está en esta fase de preparación, ¿cierto? Etapa preparatoria que puede ser la básica, porque está en acumulación, o la especial en algunos casos, no, pero aquí estaría en la básica, en donde trabaja con una intensidad moderada y un alto volumen. O sea, quiere decir que esta persona está acumulando kilómetros. Bien, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está tratando de adaptar su sistema cardiovascular al tiempo de desplazamiento. Por eso que eso se enfoca con eso. Y el objetivo principal del periodo es la disminución del peso en base a la pérdida de masa grasa, preferentemente. Entonces, este es un periodo ideal para que pierda peso. Porque en los corredores, el peso se considera como un lastre. O sea, que tengo algo que estoy cargando y que me enlentece. Entonces, al disminuir el porcentaje de grasa,
te ayuda a poder tener un desplazamiento técnicamente mejor, porque mejora la biomecánica y mejora la aplicación técnica. Entonces, habitualmente, esa pérdida de peso en base a la grasa se realiza en este primer periodo. Entonces, primero vamos a comenzar con el cálculo de requerimientos de macronutrientes y calorías. Entonces, este es el número 1 romano, que tiene un desglose. Vamos a la primera parte. Para obtener el requerimiento energético se utilizarán los gramos de nutrientes por kilo al día, lo que estamos hablando recién. Entonces, sabemos que las recomendaciones generales son hidratos de carbono en 4 a 6 gramos kilogramo día. Esto puede variar, como ya les dije, de 3 a 5, pero están bastante cercanos. De proteína va a variar de 1.6 a 2.2 gramos por kilogramo día, y esto es para la preservación de la masa muscular y un correcto estímulo de síntesis proteica muscular. Esto lo vimos en una clase, ¿sí? De 1.6 a 2.2. Estímulo, como el estímulo correcto está en ese rango. Y los lípidos se asignan entre un 25 a un 35% de la carga energética del día. Ya sabemos que podemos entregar entre 0,7 a 1 gramo por kilogramo día, pero es mejor trabajar con los porcentajes, ¿ya? Porque me entrega un contenido más exacto. Y aquí lo vamos a ver. Entonces, mira, le vamos a asignar la cantidad de gramos por kilo de peso al día. Entonces, aquí al principio, yo como tengo un objetivo de que esta persona baje el porcentaje de grasa o la cantidad de masa grasa, le voy a disminuir los carbohidratos. Voy a enfocar en mantenerlos estables, entonces no me puedo salir de este rango. Y de hecho ya le estoy dando poquito, 4 gramos por kilo de peso día. Eso le voy a entregar, tomando en cuenta la necesidad de baja de peso y manteniendo una ingesta adecuada del macronutriente. Eso quiere decir que por cada uno de estos 70 kilos, esta persona va a consumir 4 gramos de carbohidratos al día. En las proteínas, como necesito preservar masa muscular, tengo que mantenerlas altas. Entonces le voy a dar el mínimo para generar síntesis proteica muscular, porque los corredores tienden a perder mucha masa muscular porque se oxidan muchos aminoácidos. Entonces, para que no lleguen a una pérdida tan importante de masa muscular, además también complementa con el entrenamiento de pesas 3 veces por semana. O sea, en este entrenamiento de pesas, entre comillas de pesas, porque finalmente lo que hace es un trabajo de fuerza-resistencia habitualmente, o en algunos casos resistencia a la fuerza. En algunos casos. Bien, entonces el porcentaje de lípidos que se le va a entregar va a ser de 25%, porque necesito mantener los lípidos lo más bajo posible. Y aquí alguna keto lovers me puede decir, profe, pero es que eso no. Bueno, desde el punto de vista deportivo, aún no se ha demostrado que el bajar las grasas sea perjudicial para la persona, siempre y cuando mantengamos niveles óptimos de ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados, preferiblemente de omega 3 y omega 6. Ya, una vez que determine esto, voy a multiplicar los gramos por los kilos de peso. Entonces, 4 por 70, 280 gramos al día. Las proteínas le voy a dar 1.6 por gramo, lo multiplico por 70, 112 gramos al día. Y los lípidos corresponden al 25%, pero aún no puedo trabajar con esto. Tengo que seguir trabajando con los de arriba. Punto 4. Obtenemos las calorías correspondientes a los gramos por cada macronutriente. ¿Cómo lo hago? Yo sé que en 1 gramo de carbohidrato me aporta 4 kilocalorías. Por tanto, 280 por 4 me va a dar 1120 kilocalorías al día. En las proteínas son 112 gramos, también me aporta 4 kilocalorías por gramo, por lo tanto, multiplico por 4 y me va a entregar 448 kilocalorías día. Los lípidos, al ser el 25%, se infiere que si yo sumo los carbohidratos y las proteínas, voy a obtener el 75%. ¿Bien? Lo repito. Si yo voy a entregar el 25% en lípidos, para poder llegar al 100%, necesito el 75%. Y eso va a corresponder a la sumatoria de carbohidratos y proteínas. Y entonces sumo 1120 y 448. Y eso va a determinar el 75% que corresponde a 1568 calorías. Entonces yo ahora hago una regla de 3. Yo digo 1568 corresponden al 75%, X calorías corresponden al 25%. Múltiplo cruzado, 1568 por 25 dividido 75, y eso me da 523 kilocalorías aproximadas. Eso es lo que obtengo los lípidos. Pero ahora me falta saber cuántos gramos corresponden esas calorías. Entonces hago la operación contraria. Yo sé que en 1 gramo de lípidos tengo
tengo 9 kilocalorías. Entonces yo digo, X gramos de lípido me entregan 523 kilocalorías. 1 gramo de lípido me entrega 9 kilocalorías. Multiplico cruzado, 523 por 1 dividido 9. Y eso me va a entregar la cantidad de gramos día que corresponde a 58.1. Entonces yo aquí tengo una tabla de resumen. Yo digo, bueno, si yo le doy 4 gramos kilogramo día de carbohidratos, voy a obtener 280 gramos día, y eso va a corresponder a 1120 kilocalorías día. Si le doy 1.6 gramos de proteína por kilo de peso día, voy a obtener 112 gramos día, y eso corresponde a 448 kilocalorías día. Si los lípidos yo le entrego 58.1 gramos, que corresponde a 0,8 gramos por kilogramo de peso, ¿cómo lo hago eso? 58.1 dividido 70, y eso es un aproximado. Esto me entrega 523 kilocalorías día. ¿Cómo saco el GET, el requerimiento energético total? Sumo los tres. 1120, 448 y 523. Y eso me da 2091 kilocalorías día. Entonces acá yo no he considerado un factor de actividad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque al asignarle estos gramajes, yo ya estoy considerando el nivel de actividad y estoy considerando además los objetivos que tiene la persona para su rendimiento. Por lo tanto, la alimentación se está entregando en base a ese objetivo. Por lo tanto, no tengo que usar un factor de actividad directo, y eso es lo grandioso que tiene esta forma de calcularlo. Yo igual de todas maneras meto las fórmulas en donde saco metabolismo basal y le sumo el factor de actividad, y ese factor de actividad lo hago por la fórmula de Keitel que yo les contaba, pero es un Excel que está listo, entonces meto los datos y me sale la cantidad. Entonces yo digo ya, si programo kilo de peso, obtuve 2091 calorías, y lo comparo con el otro, no sé, el otro me dio 2200, bueno, hay un rango bastante bajo de error, entonces también me sirve para comparar. ¿Ya? Pero una vez que obtengo las kilocalorías día, esto no es todo. Aquí recién tengo el punto de partida. Ahora lo que tengo que hacer es planificar alimentación, ¿cierto? Tengo que entregar una minuta alimentaria. Y el ejemplo que yo les hago es lo que ustedes tienen que hacer en su trabajo. Entonces, segundo, al obtener el requerimiento energético del día y la cantidad de macronutrientes en gramos que representa esa cantidad de energía, podemos comenzar a formular una minuta de alimentación. En este caso, se mostrará una minuta estándar para un día. O sea, lo que voy a hacer, voy a entregarle la cantidad de gramos por cada tiempo de comida. Entonces yo tengo que distribuir. Yo digo, le voy a dar un desayuno, una colación 1, almuerzo, colación 2, cena. Yo eso lo puedo variar. Lo importante es que en la sumatoria de todas las comidas del día, yo llegue al 100% de los requerimientos. Ese es mi objetivo. Entonces, debemos distribuir los macronutrientes que yo obtuve arriba, gramos y energía, en las diferentes comidas del día, según los porcentajes que representa cada uno. Entonces yo aquí le asigné un 25% al desayuno. El desayuno puede estar entre un 25 y un 30%. La colación le asigné un 10% en la 1 y un 10% en la 2. Las colaciones pueden estar entre un 5 y un 10%. El almuerzo le asigné un 35%. Este puede estar entre 35 y 40%. Y la cena le asigné 20%. Esta puede estar entre 15 y 20%. Obviamente esto es para la población general. ¿Puede variar? Por supuesto que puede variar en deportistas. ¿Ya? Tú le puedes asignar porcentajes diferentes. Y tú me dices, bueno, yo en vez de tener 5 comidas, tengo 3 comidas. Y en la que más consumo energía es la última que como, no sé, a las 8 de la noche. Bueno, tú lo estás distribuyendo de esa forma, tienes que acomodar también tu forma de entrenamiento y tu día a día para que esa alimentación que estás recibiendo así no genere problemas. Que no llegues a entrenar con el estómago muy lleno, o que te vayas a acostar y tengas reflujo por la alimentación que consumiste, todos esos puntos específicos. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? En el desayuno le asigné un 25%, o sea que, voy a subir un poquito de nuevo, de lo que yo obtuve aquí, en esto, gramos por día, yo voy a sacar el 25% de cada uno de los nutrientes. Entonces el 25% de carbohidratos son 70 gramos, el de proteína son 28 y el de lípidos son 14,5. Y el 25% de la energía son 523 kilocalorías. Y así voy con cada uno de estos según el porcentaje que asigné. Una vez que yo distribuí esto, yo sé cuántos carbohidratos tengo, cuántas proteínas y cuántos lípidos en cada tiempo de comida. Entonces yo digo, bueno, en el desayuno vas a tener que consumir 70 gramos de carbohidratos, 28 de proteínas y con 14,5 lípidos. ¡Wow! Y uno dice, bueno, ¿y ahora cómo lo obtengo? Eso es una parte compleja.
Entonces acá abajo les pongo, cabe destacar que para los tiempos de comida no están considerados los horarios de entrenamiento, ya que no es el objetivo de este documento, y eso es importante que lo tengan que considerar. Punto 2. Una vez que yo ya hice este desglose, voy a pasar a entregar una minuta alimentaria para un día, considerando el aporte de energía y de macronutrientes. Bien, entonces, yo les voy a mandar con Michelle, para que ella lo distribuya, porque es mucho más rápido, y posteriormente se los voy a subir al aula virtual, un documento que les voy a mostrar acá. ¿Dónde lo dejé? Profe, la rúbrica tampoco está en intranet, para ver si se la puede mandar a la Michelle. Sí, mira, la rúbrica y el documento están en internet, me lo confirmaron recién, pero de todas maneras igual yo se los voy a mandar por No, Michelle no, para que la lo tengan. rúbrica no Profe, está solo el profe. paso a paso. Lo que pasa es que el paso a paso está con el nombre de rúbrica en intranet. Dice rúbrica de planificación alimentaria y Ya. cuando yo lo descargo aparece propuesta del paso a Aparece paso. el paso a paso. Sí. Qué raro. Ya, se los voy a mandar con Michelle entonces para que lo Disculpa. tengan. Cuéntame, Arturo. Sí, eso es. Lo que pasa es que hay algunos que está en la información en el aviso del docente, en otra sección está en la unidad 1 y el otro está en la unidad 2, para que revisen si es que piensan que en el No, aula... tampoco eso, profe. No, Y si lo otro está que en... acabas de mencionar está correcto. Lo que dice rúbrica y cuando tú abres aparece paso a paso. Porque Ya, perfecto. Se lo voy a mandar por correo entonces a Michelle para que lo tengan todo y les voy a entregar también el documento que les quiero mostrar que tengo por acá. Bueno, Incluso a Michelle se los puedes mandar por WhatsApp también, que le resulta fácil distribuirlo. es que los tengo en el computador. Los tengo en el computador, no los tengo estoy conectado desde PC. Entonces en el celular no tengo acceso. WhatsApp web, pues, profe. No me gusta orientarlo. Se lo mando por correo. Soy a la antigua, Pero soy un chapado. no lo tiene que... Ah, es mejor. Dígamelo a mí y yo se los mando a la Michelle por WhatsApp. Oh, también, sí, también. Ya, mira, para que optimicemos el tiempo. ¿Cómo puedo calcular qué alimentos les voy a entregar a estas personas? Bien, entonces, en Chile existió por mucho tiempo el método de educación a través de la pirámide alimentaria. Bien, y esta pirámide alimentaria se dividía en 5 bloques, en donde me indicaba cómo se agrupaban los alimentos según los nutrientes que me entregaba. Entonces tengo el primer bloque en donde voy a tener esto, que son los cereales, las papas y las leguminosas frescas. Yo ya les he explicado que estas leguminosas frescas son todas estas legumbres que son envainadas, ¿cierto? La haba, la arveja, el poroto burro, que se conoce que es el envainado. Entonces aquí vamos a encontrar una lista de alimentos en el lado izquierdo. En la parte central vamos a encontrar el gramaje, en el cual representa una porción, y en el lado derecho Profe, nos vamos a ¿está encontrar mostrando con algún esa documento? misma... ¿Sí? ¿No lo No, alcanzan a ver? no, tiene que como que dejar de compartir y compartir ese documento. Sí, pues, ahí está. ¿Lo ven? Sí, ahora Ahí sí. sí, ahora sí. Ahora sí, ya, perfecto. Entonces, fíjense, tengo aquí el primer nivel, que son cereales, papas y leguminosas frescas. Aquí tengo un nivel de aporte. Me dice que aporta 140 kilocalorías y que estas se distribuyen en 30 gramos de carbohidrato, 1 de lípido y 3 de proteína. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué hizo el INTA específicamente acá? Agrupó los alimentos según esta entrega de nutrientes. En este primer nivel, se fijan, son casi puros alimentos que me entregan en grandes cantidades cereales. Esta sería la primera parte de pirámide alimentaria. Entonces yo digo que el arroz crudo, el arroz cocido, la avena, los fideos, todo lo que está acá, en las porciones que aparecen acá, tanto en gramajes como en porciones caseras, me aportan esa cantidad de energía, que está distribuida por esa cantidad de carbohidratos, esa cantidad de lípidos y esa cantidad de proteínas. Y entonces, así está distribuido para cada uno de los alimentos. Por ejemplo, aquí tengo galletas bajas en grasas, altas en grasas, después vengo con las verduras. Se habla de las verduras de libre consumo, que son las que puedes consumir a destajo, o sea, no a destajo, pero en grandes cantidades. Las frutas, después paso al nivel 3, en donde aparecen los lácteos, son alimentos ricos en proteínas, lácteos y sus derivados, ahí se van dividiendo, si te fijas siempre es lo mismo. El alimento, la porción en gramos, la porción en medida casera, por si no tienes cómo gramarla, ¿cierto? No tengo pesa, listo, en medida casera entonces, aunque en las medidas caseras se sobreestima habitualmente. Y acá tengo cuánto me aporta en esas porciones, ¿cierto?
en calorías y cómo se distribuye según carbohidratos, lípidos y proteínas. Bien, y podemos seguir bajando y nos encontramos con los quesos, nos vamos a encontrar con las carnes, nos vamos a encontrar con las leguminosas secas o legumbres secas. O sea, aquí se habla de arveja seca, o sea, que decir arvejas que se han deshidratado, el poroto, el garbanzo, la haba seca, la lenteja, y ahí se especifica que es seca, ojo, porque las que están envainadas son frescas. Bien, y las harinas que se pueden hacer también con esto, mira, sí, es bien completo todo esto. El nivel 4 principalmente entrega de lípidos, aceites y grasas. Entonces ahí tenemos los diferentes aceites. Y aquí tenemos alimentos que tienen grandes cantidades también de contenido graso, la mayonesa, las cremas, el tocino, el paté, ¿no? O los embutidos en general. Y los alimentos ricos en lípido. Aquí tenemos la almendra, la banana, maní. Y ojo que el maní se considera acá, pero recuerden que es una legumbre, pero es rico en lípido. El pistacho, la aceituna, la palta. Y la palta consideran acá, porque habitualmente sale en las frutas o en las verduras, y salen con aportes diferentes. Entonces, yo prefiero utilizarlo con el aporte que sale acá, que son 90 gramos o 3 cucharadas que me entregan esa cantidad. Media palta mediana. O sea, estamos hablando más o menos como de lucro y media, 1.800 pesos. ¿Ya? Y finalmente tenemos el quinto nivel, que es el de azúcar. Y todo su derivado. El azúcar de mesa, ¿cierto? Está refinada. La miel, ojo que la miel de palma también está metida acá. Mermelada, dulce de membrillo, manjar, todo lo que puedo sacar desde acá, las gaseosas, los jugos, los helados. También entran aquí eh, la repostería, entra también los alcoholes, ¿cierto? Bebidas alcohólicas específicas. Entonces, este documento está súper completo, pero eh, hay otro que está más actualizado, que me parece que es el del 2015, que aparecen algunos alimentos adicionales, pero si tú no encuentras algún alimento acá de los que tú consumes, directamente vas a la web y lo buscas. ¿Bien? O puedes encontrar, en el 2018 fue el cambio que se hizo. En 2018 que salió la nueva tabla de composición química de los alimentos. Y de hecho la pueden buscar así. Tabla de composición química de los alimentos. Y un librito que elaboró el INTA, gracias a la Universidad de Chile, y nos entrega esta composición de los alimentos, y te entrega incluso los micronutrientes y otros cantidad de agua. ¿No? Sí, es muy, muy completo. Bien, entonces acá en el paso a paso, yo lo hice así, porque entonces me pedí un desayuno y dije, bueno, le voy a dar un sándwich pan de molde, 2 rebanadas con jamón de pavo, una lámina, y palta media unidad, más un tazón de leche descremada sin lactosa, 400 ml. O sea, son 2 porciones de leche según esa rúbrica que les mostré. Una colación, 6 cucharadas de avena, 40 gramos aproximados, más medio plátano, más un yogur de 125 ml, luego un almuerzo, bla, 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 y está todo detallado. Entonces yo se los pongo entre paréntesis, los pongo con las cantidades, porque de ahí yo saqué la entrega que les di tanto de carbohidratos como lípidos, proteínas y de energía. Porque yo ahora tengo que determinar si esta minuta que yo la entregué corresponde a lo que la persona necesita. Y entonces yo digo, mira, el requerimiento de las personas en carbohidratos son 280 gramos de carbohidrato, 58,1 gramos de lípido y 112 gramos de proteína. Y esto representa 2.091 calorías. Si yo desgloso todo esto en cada uno de estos componentes y lo sumo al final, me va a entregar el aporte de la minuta. Esta minuta aportó 270,5 gramos de carbohidrato, 58,5 de lípidos, 114,5 de proteínas, y esto me dio un total de 2.098 calorías. Entonces yo digo, bueno, ¿estará bien o no? Bueno, para esto tengo un rango de 10% de error. Entonces, si el 100% es el requerimiento, yo me puedo pasar a un 110% y no me puedo bajar del 90%. Entonces, si estoy dentro de ese rango, estoy entregando una alimentación adecuada. ¿Cómo lo hago? Yo digo, el requerimiento corresponde al 100% y el aporte de la minuta corresponde al X%. Entonces multiplico cruzado. 277,5 por 100 dividido 280 me dio 99,1. Entonces, ¿está entre el 110 y el 90%? Sí. Entonces, este está ok. 58,1 es el requerimiento, 58,5 es lo que le di. 58,5 por 100 dividido 58,1. Me da 100,7. ¿Está dentro del rango 90-110%? Sí. Check entonces, correcto. Las proteínas que le di fueron 114,5. Por 100 dividido 112 me da 102,2. ¿Está dentro del rango? También. Check. Las kilocalorías eran
y le di 2098 y tenía que consumir 2091, eso me entrega un total de 100.3%. Entonces también está check. Todo lo que yo le di en esta pauta, en esta minuta alimentaria, está correcta. Ahora, ¿qué tienen que hacer ustedes? Conclusión. La alimentación otorgada al sujeto es suficiente para cumplir con los requerimientos calculados según los objetivos planteados o planeados. El porcentaje de adecuación, tanto de macronutrientes como de energía, es óptimo y está todo cercano al 100%. Es muy difícil que nos dé todo clavado al 100%, porque de repente subes de uno, bajas de otro y te queda la escoba. Entonces, en su trabajo, yo les pido que ustedes hagan una minuta alimentaria. Entonces, cuando entreguen la minuta, por cada uno de los alimentos, vayan describiendo la entrega de carbohidratos, lípidos, proteínas y kilocalorías. Entonces, después en un Excel, al final le ponen la sumatoria y eso tiene que estar dentro del rango. Pero ¿qué pasa si me paso el desayuno? ¿Qué pasa si me paso en la colación? Bueno, si te pasaste poquito, no importa porque puedes ir en el otro tiempo de comida, puedo ir igualando. Por ejemplo, en el desayuno me faltó darle lípidos. Bueno, entonces en el almuerzo le voy a dar un poquito más de lípidos, quizás una cucharadita más de aceite, para que pueda aumentar esos lípidos y poder equilibrarlos según lo que necesitan el día. Pero si tú me dices, no, yo le di 40 gramos más de lípido en el almuerzo que en el desayuno, no, ahí estamos con problemas. Porque hay una asignación específica que no tiene que variar tanto. Pero a mí lo que más me interesa es lo que se obtiene acá al final, ¿cierto? Que ese aporte de la minuta esté dentro de este porcentaje de adecuación. Y entonces, si ustedes siguen este paso a paso, van a llegar a este resultado. ¿Ya? Profe, Preguntas. tengo una duda. ¿Me puede explicar de nuevo la regla de 3 al final? Sí. El requerimiento corresponde al 100%. Y lo que tú aportas en la minuta corresponde al X%. Entonces eso te va a quedar cruzado. Te va a quedar 277.5% dividido 280. Y eso te va a dar este porcentaje de acá abajo, que sería el X. ¿Se entiende? Sí, gracias. Ya, pues, entonces, ya, no hay de qué. Entonces, ustedes tienen que preocuparse que ese porcentaje esté dentro del rango 90-110%. Entonces, ustedes me van a entregar una minuta y me dicen, profe, ¿sabe que sí estuve dentro del 90%? Y yo lo meto a mi Excel, y mi Excel me lo calcula al tiro, y si me arroja menos o más, lo voy a saber. Entonces, tienen que calcularlo. Ya, eso es lo ideal. Porque yo traspaso al Excel y el Excel me lo calcula solo. Sí, hay programas para hacerlo de todas maneras. Ustedes googlean programa para cálculo energético o para desarrollo de minutas, les va a aparecer un montón de cosas. Ya, incluso lo pueden hacer ustedes mismos. ¿Vale? ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Alguna otra pregunta que les quede? ¿Tiene matemática ahí por medio? Eso como que nos nubla un poquito, pero me interesa saber si entendieron como esta esquemática que tiene el elaborar un plan alimentario. Eso me interesa que ustedes me vayan comunicando. Sí, por mi lado yo estoy bien. Profe, tenía una duda aparte. Por Sí, ejemplo, claro. ¿cierto que estaba el 25 o 35% de lípidos? ¿Cuándo Claro, tendría sí. por ejemplo, cuándo alguien necesitaría un porcentaje mayor de lípidos? Así como en qué casos. Claro. Habitualmente eso pasa, y me ha pasado con corredores, me ha pasado con no solamente corredores, fondistas en general que tienen un IMC muy bajo. Por ejemplo, están en 18.1 o 18, así como están bajo la catalogación según IMC de una persona con normopeso. Entonces, para un corredor estar bajo esa normalidad no es buena. Entonces, me ha tocado estar con personas que han estado así y he tenido que aumentar su carga alimentaria y no lo toleran. Entonces yo digo, por ejemplo, no sé, pues pasan de comerse media marraqueta en el desayuno no sé, con mermelada, pasan a comerse una marraqueta y media. Y eso ya les causa demasiado volumen alimentario y no lo toleran. Entonces, principalmente lo que hacemos es aumentar los lípidos, porque yo puedo aumentar una cucharadita de aceite en la ensalada y no se nota, o utilizo el aceite en la cocción de algún alimento y no se nota. Entonces ahí lo vamos integrando. En Ya esos sería como casos me ha para tocado, subir peso. sí, en ese caso me ha tocado por eso. Y en otros casos también me ha tocado porque he tenido que subir omega 3 en personas que en este caso fueron nadadores, pero principalmente se suben en personas que entrenan al aire libre
porque tienen un deterioro muy importante de la piel y además también genera una alteración oxidativa a nivel cerebral. Entonces se pierden neuronas por oxidación. Entonces necesitamos más omega 3 para mantener equilibrio en esa oxidación. Entonces en esos casos también he tenido que aumentar lípidos. Entonces, muchas veces piensa que los lípidos siempre tienen que estar bajos, pero en verdad no. Habitualmente nosotros los manejamos en un 30%, ese es como el estándar. Pero tienes que fijarte que de este 30%, las grasas saturadas no superen el 10%. ¿Ya? Eso también es importante. Entonces tenemos que tratar de controlar el nivel de grasas saturadas que estás entregando. ¿Y cómo lo controlas? Bueno, evitas fritura, lo primero, evitas fritura. Y segundo, evitas todo lo que tenga que ver con embutidos, todo lo que tenga que ver con snack y cosas así. Embutidos de mala calidad, a eso me refiero principalmente. Más preguntas, aprovechen que es tenemos como un tiempo. caso específico nomás. Sí, son casos específicos, sí. O sea, en verdad es lo mismo con los otros nutrientes, también son casos específicos. Si tú aumentas o disminuyes el carbohidrato o la proteína, son casos específicos, porque tienes que individualizarlo. Hay una estandarización, obviamente, pero tú tienes que ir regulándolo. Si yo a una persona le doy 8 gramos de carbohidrato por kilo de peso al día y resulta que está a una semana de la competencia y no aguanta el training, está, no sé, un tenista y no aguanta el training, tengo que subir los carbohidratos. Entonces, la norma quizás me dice son 8, pero yo digo, ucha, con 9 va a estar bien. Entonces se tiene que individualizar, sí o sí. Ya, más preguntas. Chicos, chicas, aprovechen. Ya, si no hay más preguntas, yo les comento que la sección que tenemos el día lunes y la que tenemos el día martes van a tener plazo para entregar este trabajo hasta el próximo día jueves a las 12 del día. Bien, 12 a.m. ya no recibo más trabajos a mi correo. ¿Ya? Entonces van a tener una semana de plazo para desarrollar. Las personas que tuvimos la clase el día jueves se mantienen estable la entrega para el día lunes. Ya con eso, se perdón que tuvimos la clase el día martes. Se mantiene en la misma fecha. ¿Ya? No sé si tienen algo más. No sé si está Arturo quiere aportar algo más por ahí. Profe, yo tengo una duda. Cuéntenme, ¿quién me habla que no la veo? Cintia, Cintia, cuénteme. si mi deportista, o sea, si la persona que yo elijo no tiene ningún objetivo, o sea, solo mantenerse, ni bajar ni subir, Entonces va yo a decido utilizar los cómo reparto. requerimientos estandarizados. Claro, va a Ya. utilizar los requerimientos estandarizados. Pero Pero lo ahí yo veo si ideal le es que, dejo 4 o 5 y eso. claro, tú lo asignas según eso. Pero tienes que tener ojo que siempre hay un objetivo, porque siempre hay una fase de entrenamiento en la que tú estás. Por lo tanto, siempre hay un objetivo alimentario, siempre. O sea, el de mantención va a ser en el caso así como hipotético que tú me digas, oh, que esta persona entró con un peso adecuado, pero como van a ser ustedes los casos, tiene que ser algo, va a ser algo real. Tú me dices, no, está súper bien, está mantenido, y yo veo que está sobrepeso, entonces el objetivo no está bien planteado. ¿Ya? Por ejemplo, si la Ahí es persona que... requiere... sorry. ¿Quién va? No, dale nomás, Cintia. si tú eres el... Ah, si somos del mismo grupo. La persona quiere perder grasa, pero ganar musculatura. Tendría que bajar los lípidos y subir las proteínas. Y disminuir también los carbohidratos. Pero se Y disminuye disminuir. levemente por debajo del requerimiento general. O sea, si tú, por ejemplo, yo en los casos donde llego a entregar menos de 2 gramos de carbohidrato por kilo de peso, son también casos muy extremos. A nivel deportivo, eso es un desastre. Por Ya. ejemplo, me ha pasado con crossfiteros, y de repente me dicen, oh, es que quiero marcar más. Y yo digo, pero si el entrenamiento te va a llevar a desarrollar tu musculatura y a disminuir la masa grasa. No es que tengas un objetivo estético, sino que el objetivo deportivo te va a llevar a eso. ¿Sí? Entonces, si yo le bajo a un crossfitero, a 2 gramos de carbohidrato por kilo de peso, lo mato, no me aguanto en la competencia. ¿Ya? ¿Se entiende o no, chicos? Cintia, Cristóbal. Sí. Ya, perfecto. Sí, profe. Buenísimo. ¿Alguien? Ya, genial. ¿Alguien más que tenga que aportar algo, preguntar algo? Está por acá, tengo a Renata, tengo a Sigrid, Manuel, Romina, Arturo, por ahí, Manuel Hernández, Elías, Catherine. ¿No? ¿Nadie más?
Bien, yo no sé si Eh, alguno nos está profe. escuchando ahora. Sí, alguien habló por acá que no. Ah, El domina, ¿no? formato en que se envía el trabajo es como está en el Word que nos mostró recién. Sí, lo puede mandar así, ningún problema. Lo Ah, puede ok. mandar como tipo paso a paso. Sí. Pero tienen que considerar que en la rúbrica dice que es la entrega de un trabajo formal. Por lo tanto, necesita portada, introducción, índice, desarrollo, conclusiones y bibliografía. Si es que se necesita bibliografía, aquí van a ocupar. Así que es Profe, eso. yo tengo una duda. Cuénteme, Manuel. Es que yo la información de los macronutrientes, ya sea, no sé, los gramos de proteína o carbohidratos, los saqué directamente desde el alimento, no los saqué desde la tabla que había puesto usted. Sí, también hay un problema. Pero tiene que darse la lata de hacerlo alimento por alimento y Sí, sí, porcionarlo. ya Y está listo el trabajo. claro, ojo que el alimento no solo te lo entrega, por ejemplo, en crudo. Me dice, yo saqué la porción de lentejas que estaba en crudo, pero ahora las cocí y me las estoy comiendo con otras cosas. No va a ser lo mismo. Así que tienes que tener ojo con eso. No, sí. Creo que gracias. Perfecto. Ya, pues mira, yo ahora cerrando la sesión, le voy a mandar inmediatamente a Arturo los documentos para que se lo mande por WhatsApp a Michelle. ¿Les parece? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, Sí. profe. Perfecto. Ya, genial. Manuel, Arturo Cifuentes, ¿algo que decir acá al cierre? No, está bien. Felicitar a los muchachos que se conectaron hoy día. Espero que les haya quedado mucho más claro el tema del trabajo también y la materia que le faltaba, parece. Y Bien. Lo dejé de escuchar a Arturo. Bien, pues, agradezco a todos su presencia, a todos y a todas, y lo dejamos hasta acá por hoy. Cualquier duda, de todas maneras, igual me pueden mandar un correíto preguntándome si es que lo necesitan, ¿ya? Así que estaríamos en conversación. Yo espero sus trabajos y que tengan un excelente fin de semana, ¿ya? Cuídense mucho, ha sido un gusto compartir con ustedes y nos vemos en la próxima. Profe, Igualmente, profe. Gracias. Igual, que Gracias, chao, profe, que esté bien. gracias. Chao, gracias muchachos, señoritas, que estén súper show. Profe, ¿me escucha? Sí, alguien me habló. Sí, la Michelle. ¿Podríamos Michelle. conversar después que terminen de salirse todos? Sí, pues obvio, ni un problema. Esperamos que salgan los compañeros y compañeras. Chao, profe, nos vemos. Chao, Javier, nos vemos.